Presidente, como segunda pregunta, está a punto de iniciar el proceso de sucesión en la presidencia nacional del PAN. En ese sentido, aspirantes a dirigir al blanquiazul coinciden en que la coalición electoral con el PRI en la pasada proceso electoral pues fue una incongruencia, así lo califican, y un error histórico, por lo que adelantaron que de llegar romperían lazos con el tricolor en esa materia. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Hace unos minutos usted se refirió a esta alianza sin mencionar a los partidos. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pero no entiendo, ¿que se van a separar? Sí, ellos coinciden de que, bueno, es una incongruencia y un error histórico, por lo que adelantaron que de llegar al carro romperían lazos con el tricolor en este tipo de alianzas. Lo Pero, dijeron aspirantes, ajá. por ejemplo, Adriana Dávila, Kenia López Rabadán, Jorge Romero y Demian Cepeda. Fueron consultados por el partido. Separarse, por ejemplo, del PRI. Del PRI y no repetir este tipo de alianzas. Pues ese es un asunto de ellos, ¿no? También el PRI ya se está deslindando porque ya hablaron de que renuncian a la política neoliberal. Sí, es que no aceptan ya la política que impusieron presidentes priistas, ¿no? Sí, todo es válido, ¿no? Yo creo que sí es importante que ellos hagan un análisis, es muy buena la autocrítica y pueden ellos regresar a sus orígenes. Yo siento que al PAN le perjudicó mucho el salinismo, porque aun cuando sus posiciones en política económica coincidían, el PAN surge para oponerse a la expropiación petrolera y al reparto agrario. Y Salinas pues hace lo mismo, ¿no? O sea, empieza con la privatización del petróleo y a desaparecer el ejido. Pero habían panistas doctrinarios, ¿no? Sobre todo había un poco más de decencia en los fundadores. O sea, eran conservadores, pero gente más decente. Y en el caso del PRI, lo mismo. Es un partido que surge de una revolución social importantísimo. Partido que tiene de presidente, aunque no era PRI, pero en una de sus fases, que era Partido de la Revolución Mexicana, al general Lázaro Cárdenas, que incluso es presidente cuando el PRI se llamaba Partido Nacional Revolucionario, porque con él pasa de PNR a Partido de la Revolución Mexicana en el 38. Pero pues ahí se crearon las ligas agrarias, la CNC, Confederación Nacional Campesina, la CTM, la Confederación de Trabajadores de México.
ahí se expropia el petróleo. Se impulsa la educación pública y luego, ¿no?, el seguro social se creó después y toda la infraestructura pública. Presidente Ruiz Cortines, honesto, no corrupto. Luego López Mateos tiene sus manchas, ¿no?, como todo en política, sobre todo por el asesinato de Jaramillo, por meter a la cárcel a dirigentes obreros, pero tiene cosas muy buenas, muy buenas. Nacionalizó la industria eléctrica, impulsó la educación pública como pocos, creó los libros de texto gratuito, muchísima infraestructura, carreteras, presas, hospitales. En política exterior, imagínense, México fue el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Entonces, los priistas de ahora, que de repente a favor de la privatización del petróleo, a favor de la privatización de la industria eléctrica, en contra de la educación pública. O sea, una aberración. Entonces, qué bien, ¿no?, que revisen de dónde vienen, qué dio origen a esos partidos. Y si pueden, aunque no es fácil, pues que definan su perfil. No es fácil porque como perdieron ideales y principios, pues ya todo lo que los une son los intereses. Y luego pasaron a formar parte, ¿no?, de pues una comedia, ¿no?, en donde ellos recibían órdenes. Al final de cuentas, no eran los dirigentes del PRI ni del PAN los que decidían, sino eran los potentados. Esto último fue extremo, donde el gerente del bloque conservador era Claudio X González, que por cierto no ha informado nada de de la campaña, de cuánto recibió de dinero, de dónde, cómo destinó ese dinero, cuánto dinero recibió del extranjero, cuánto dinero de traficantes de influencia de México. Cuando menos a los que le dieron dinero
les debería de dar un informe. Publiqué un informe de la página de transparencia del gobierno de Estados Unidos donde se establece claramente cuáles fueron los flujos de efectivo que recibió Mexicanos a favor de la corrupción. Pero hay un dato que me parece muy importante en este informe de transparencia del gobierno de Estados Unidos. Más o menos 5,5 millones de dólares que ha recibido en este sexenio Mexicanos a favor de la corrupción, los años en los que más dinero recibió coincide con los años electorales, 2021, 2018, 2024. Regularmente le entregaba la USAID algo así como $125,000 anuales para operaciones diversas. Pero en 2021, cuando se formó esta organización que dio sentido a la Marea Roja, les entregaron casi $1,5 millones. Y para la elección de 2024 fueron otros $2 millones. Quiero saber si usted ya recibió algún informe de la USAID o del Departamento de Estado sobre este asunto. No, no tengo informe todavía. Sí quisiera yo que Estados Unidos informara. Yo siempre he estado planteando que ellos den a conocer por qué le entregan ese dinero. Si esa organización abiertamente actúa en contra de un gobierno legal y legítimo como el nuestro. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en los asuntos que solo competen a los mexicanos? ¿Por qué ese injerencismo? Ojalá y haya un informe. O sea, ¿por qué le dan dinero a la organización de Claudia X González? Y seguro que le dieron más en este año. Y que tiene que ver con todas esas campañas en contra mía. La del New York Times, la del periodista premiado, la intervención de la DEA. Y ellos tienen que aclarar. ¿Cómo que de repente aparece en enero, febrero, la campaña esta de los, sí, de los mensajes, ¿no? Millones en el mundo, no en el mundo, aquí, pero pagados en otros países. Ahí fue donde aprendimos de que, porque no es fácil de saber sobre estos temas, de que estaban los bots al 3x1 en Argentina. Supimos muchas cosas. ¿De dónde más había bots? De Europa, Holanda. ¿Sí? Eso tiene que ser una organización internacional. Y luego los reportajes. Y lamentable, pues, de prensa famosa, ¿no? Pero fue muy bueno porque nosotros nos quejamos del Universal y del Reforma y no. Son periódicos muy objetivos si se comparan con el New York Times o con el Wall Street Journal. Esos sí son pasquines. Porque pues tienen más fama.
Porque a veces también, ¿no? Se piensa, no, es aquí en México, pero, Washington Post, Wall Street Journal, el Financial Times. ¿Se acuerdan cómo era antes, no? No. Están muchísimo mejores los nuestros. Además, el vino, aunque esté agrio, es nuestro vino. Vámonos a desayunar.